Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos hermanos y hermanas, muy buenas noches. Me da enorme gusto poderles saludar. Quiero comenzar dándole gracias a Dios que nos da esta oportunidad de reunirnos en el nombre de su Hijo Jesucristo y bajo la mirada amorosa de María para hacer un momento de oración, de reflexión, de meditación, de súplica al Señor, que no nos suelte de su mano, que esté siempre con nosotros, que inunde nuestros corazones de su paz y que haga que nuestras vidas sean realmente un testimonio de amor, que trascendamos nuestras debilidades, nuestros roces sociales para poder vivir en plenitud el amor que Cristo nuestro Señor nos ha traído. Quiero también darle gracias a Eric, a Yolanda y a Edgardo, coordinadores de este grupo, por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes estas reflexiones que a partir del día de hoy vamos a hacer, que como Eric ya les explicó, serán todos los miércoles a partir de las 8 de la noche, con esta modalidad de ir meditando lo que significa el rosario y meditando también para poder entender más y mejor cada uno de los 20 misterios que conforman el Santo Rosario. De veras, mil gracias, Eric, Yolanda y Edgardo, por esta oportunidad. Y gracias a ustedes, les voy a decir por qué. No solamente porque me van a oír o porque me van a aguantar unos 40 minutos, 45 minutos, sino les quiero dar las gracias a ustedes por darse la oportunidad verdaderamente de formarse, de tener este espacio chiquitito que les va a llegar al corazón, que los va a formar y que es mi ilusión y es lo que le pido a Dios, les va a permitir tener más instrumentos para descubrir y para descubrir el amor de Dios y para acercarse cada día con mayor intensidad a la fuente de la gracia que es ni más ni menos que nuestro Dios. Yo estoy convencido que el Santo Rosario es un instrumento verdaderamente valioso que tenemos los creyentes católicos y que pues muchas veces por no entenderlo, porque nos puede resultar aburrido por la repetición de Aves Marías, porque pues no sabemos cuál es su dinámica interna, pues no lo asumimos. Prueba de que cuando encontramos el sabor del rosario realmente pues nos apasionamos y lo hacemos nuestro, es justamente este grupo del Rosario que lunes, miércoles y viernes desde hace ya varios meses se están reuniendo precisamente para hacer suyo este instrumento de amor de Dios y este instrumento que tenemos de ternura de María, nuestra Madre, que es el Santísimo Rosario. Yo de verdad sí quisiera colaborar para que su amor por el rosario y para que su oración con el rosario no solamente sea muy continua, muy permanente, muy fiel, sino también sea muy eficaz. Quisiera yo comenzar con una pequeña anécdota. Yo sí considero que mi vida y mi vocación están fuertemente marcados por la presencia del rosario. Uno de los recuerdos más antiguos que tengo, de esas cosas de cuando se pone a pensar hacia atrás, un recuerdo muy grande que yo tengo, es muy semejante a la canción de Cricri, aquella que decía, dame el llavero, abuelito, y enséñame tu ropero. Yo tenía, mi abuela materna tenía una cajita de madera impresionante, hermosísima, con una llavecita. Y a mí me hacía mucha curiosidad qué guardaba en esa cajita de madera que todos los días sacaba. Y ni más ni menos que en esa cajita de madera estaba su rosario y una guía para rezar el rosario. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Esta abuela, mi abuela materna, vivía a media cuadra de mi casa, por eso tenía más contacto con ella. Pero en otra ocasión que voy a ver a mi abuela paterna, abro un cajón que me mandó ir a sacar una cosa, abro un cajón y me encuentro que en el cajón de su buró, de su mesa de noche, estaba lleno de rosarios. Entonces yo dije, ah, caray, sí. Además, la persona, una de las personas más queridas para mí, pues lleva el nombre de Rosario. Entonces yo decía, bueno, qué barbaridad. Cuando ya era más grande, cuando era ya más grande, y cuando sucede eso que sucede en muchas casas y en muchos matrimonios, que empieza a desgastarse la relación, a mi mamá se le ocurrió una cosa fantástica. Reunirnos 2 o 3 veces por semana a todos, a su marido y a sus hijos, a mi papá, para rezar el rosario. Y de verdad, la unión familiar se estrechó y se hizo más grande. Luego, Dios me llevó por los caminos de la vida a
a una orden que tiene que ver con el rosario y que es la Orden de Santo Domingo, a quien se le considera como el fundador del rosario, a quien se le considera como el que recibió de las manos de María este bellísimo y utilísimo instrumento que es el Santo Rosario. Y también, pues, a partir de allí, pues, evidentemente que mi vocación ha estado marcada por el rezo del Santo Rosario. Por eso es que yo quisiera simplemente compartir algunas ideas que nos permitan, evidentemente, profundizar el misterio del Rosario. Yo quisiera preguntarle a Eric si puedo compartir pantalla, porque preparé para ustedes pues una presentación para que nos ayude a hacer evidentemente más ágil esta tarde, ¿sí? Esta presentación que tenemos, esta reflexión, y por ello es que quería presentarles esta. ¿La están viendo? ¿Sí la están viendo, Sí, Eric? sí la vemos muy bien, sí. Muchas Sí, sí, gracias, sí. perdón. Es Sí, que sí se Sí, muy ve. bien. quité todas las fotos para poder ver yo también la presentación y así irla dirigiendo. Pues miren, a partir de hoy yo quería compartir esto, ¿no? El Santo Rosario, unas meditaciones bíblico-espirituales, es decir, tener elementos para profundizar con mayor claridad y con mayor convicción y con mayores conocimientos también los misterios del Santo Rosario. Para ello, creo que es importante comenzar con una pequeña introducción. Una introducción que nos lleve, mis hermanos y hermanas, a descubrir cuál es la fuerza de este instrumento, de esta oración que conocemos con el nombre del Santo Rosario. Y por ello, yo diría que, en primer lugar, habría que ubicar el rosario en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes. El rosario, su historia, que veremos más adelante, se remonta más o menos al siglo X. Y desde entonces hasta nuestros días, el rosario, que comenzó siendo un instrumento utilizado dentro de los monasterios, tanto por los monjes y las monjas contemplativos, y que ha llegado hasta nuestros días como un instrumento al que tenemos acceso todos los fieles. Seamos muy preparados, seamos muy sencillos, seamos mayores, seamos jóvenes. Qué maravilla ver en este chat hombres y mujeres, ver en este chat parejas que están unidos, ver en este chat a niños jovencillos que también están interesados por conocer la importancia del rosario, verlos a ustedes preocupados por tener este espacio de oración. Entonces vean cómo el rosario juega un papel muy importante en la vida de los creyentes. Sin duda alguna, se trata de una de las devociones más populares que están a nuestro alcance y que sobre todo caracterizan la vida de los fieles católicos. Ciertamente, hay quienes usan el rosario como un adorno y se lo colocan simplemente como si fuera un collar. Recuerden que hasta hace relativamente poco entre los jóvenes era muy común verlos cargando el rosario porque se puso de moda. Hay quienes llevan el rosario colgado del cristalito del espejo de su automóvil como un signo de protección. Hay quienes llevan el rosario como algo que les acompaña en su vida diaria, en el bolso de las señoras, en el bolsillo del pantalón los señores. Hay quienes llevan el rosario precisamente, y ahí es donde de verdad tenemos que entrarle, como un instrumento de oración. Yo diría, y espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, que después de la celebración de la Eucaristía, que después de la misa y que después de la liturgia de las horas, la oración más importante que tenemos en la iglesia, sin duda alguna, es el rosario. Es una oración tan profunda, tan completa, al mismo tiempo tan sencilla, que verdaderamente nos permite entrar en el dinamismo del encuentro con Dios y de la espiritualidad cristiana. Y sin duda alguna también el rosario es la principal de las devociones marianas que tenemos. Hay muchas devociones dentro de la iglesia y hay muchas devociones a la Santísima Virgen María, pero ninguna tan especial y tan profunda y tan mariana como es el rezo del Santo Rosario. Para los que conformamos la familia dominicana, es decir, para los que formamos parte de la orden de predicadores que nos llaman dominicas o dominicos, el rosario se ha convertido en algo muy especial para nosotros, muy entrañable, muy nuestro, y nos da mucha alegría y mucho orgullo que este instrumento que nació con ciertas características en nuestra orden, ahora sea una práctica devocional universal. Para nosotros los dominicos, el rosario es muy importante
¿Y por qué lo pongo? No nada más por hacer publicidad a mi orden, ¿eh? Dios me libre de eso. Lo pongo porque aquí quiero decirles lo que significa profundamente el rosario. Para nosotros los dominicos, el rosario es una forma de oración que late en nuestro propio carisma, que como lo afirmaba el patrono de mi convento, Santo Tomás de Aquino, consiste en contemplar el misterio de Dios para dar a conocer eso que hemos contemplado a los demás. Yo, si ustedes me preguntaran cuál es mi definición del Santo Rosario, yo no les podría decir ninguna otra que esta que estoy planteando aquí. El rosario es contemplar para después vivir lo que hemos contemplado. El rosario tiene que dejarnos un buen sabor de boca después de rezarlo, pero sobre todo y principalmente, después de rezar el rosario, tenemos que sentir que hemos comprendido y que amamos más el misterio de Dios, el misterio del Dios presente en nuestras vidas. Y cuando nos sentimos amados por Dios y cuando conocemos a Dios, mis hermanos y hermanas, queremos que los demás lo conozcan. Por eso en la orden, el rosario es contemplación y es predicación. Nosotros rezamos, contemplamos, estudiamos a través del rosario, pero también predicamos esos misterios del amor de Dios que están manifestados en esta oración. El carisma de la orden de predicadores se sintetiza en esa frase que aparece en la Suma Teológica, es lo que significan esas siglas que están ahí, en la Suma Teológica, una de las obras más importantes de Santo Tomás de Aquino, que acuñó esa famosa frase en latín, contemplare et contemplata alis cradere, contemplar para dar a conocer a los demás lo que hemos contemplado. Para mucha gente, el rosario es una oración mariana. ¿Por qué? Porque como el rosario es pues la repetición, el rezo del Ave María, a veces pensamos que el rosario es una oración a María. Y claro que lo es, por supuesto que lo es, pero va más lejos, ¿eh? El rosario, ante todo y sobre todo, es una oración que nos lleva a centrar nuestra atención en lo que verdaderamente nos importa como creyentes. María es la madre del Salvador. Así que la misma María, a través del rosario, nos pone a su Hijo en nuestros brazos, nos pone a su Hijo en el centro de nuestra vida y de nuestro corazón, nos pone a su Hijo para que lo contemplemos y meditemos. Por eso yo diría que los que rezamos el rosario tenemos que estar convencidos que no es simplemente una oración mariana, es mucho más que eso, es una oración cristológica. Decía el Papa Juan Pablo II en un documento bellísimo que si alguna vez tienen oportunidad de leerlo, es bien sencillo, lo pueden bajar de internet, lo buscan en internet, en la página del Vaticano o simplemente en los buscadores de Google, Rosarium Virgenes María, el Rosario de la Virgen María, y ahí dice Juan Pablo II estas palabras que estoy recogiendo y que comparto con ustedes. El rosario, en efecto, aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en la cristología. Es decir, es una oración que está centrada en la persona, en las palabras, en las enseñanzas, en los signos, en la vida, en los actos de nuestro Señor Jesucristo. En la sobriedad de sus partes, dice San Juan Pablo II, el rosario concentra en sí la profundidad de todo el mensaje contenido en el Evangelio. Y el Papa Juan Pablo II incluso define al rosario como un compendio, como un resumen de los 4 evangelios, de los 4 libros donde se nos revela y donde se nos da a conocer la persona y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el rosario tiene un contenido absolutamente cristológico. Tiene un contenido donde el centro está colocado en Cristo nuestro Señor. Por eso, el rosario se compone de 4 grandes partes que conocemos con el nombre de misterios, precisamente porque se refieren al misterio con mayúscula, al misterio por excelencia, que es Jesucristo, el Hijo de Dios y verdadero hombre, que ha venido de parte de Dios a predicarnos el reino de amor del Señor y que nos ha invitado a entrar en el dinamismo de la salvación. Por eso el rosario está contenido o se desarrolla a través de 4 grupos de misterios. Ustedes ya los conocen perfectamente bien y aquí lo único que estoy haciendo es tratando de sistematizar toda la información para que la tengan bajo su mirada. Primero, los misterios gozosos.
los misterios que nos hablan de la mayor alegría que la historia humana ha experimentado. Y esa gran alegría, ese gran gozo es la encarnación, el misterio de el Dios que se ha encarnado en una mujer para hacerse uno de nosotros y para mostrarnos con su propia vida y con sus enseñanzas el camino que nos lleva a ser plenamente humanos, el camino que nos lleva a ser verdaderos hijos de Dios. En los misterios gozosos, por lo tanto, meditamos, contemplamos, nos acercamos a los momentos más importantes de lo que conocemos con el nombre de la vida oculta de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su nacimiento y su infancia. En 5 misterios recorremos estos primeros años, estos primeros momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo y principalmente estos misterios gozosos nos centran en ese misterio de la encarnación. Recuerden aquellas palabras tan hermosas de San Pablo, en donde nos dice que llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. O aquellas palabras también, ¿verdad?, del ángel Gabriel que le anuncia a la Santísima Virgen María que ha sido elegida por Dios y por eso le invita, alégrate, gózate, llénate de júbilo, María, porque has hallado gracia ante Dios. Y concebirás y darás a luz un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús, que significa el Salvador del mundo. En estos primeros misterios gozosos contemplamos precisamente el Dios que se ha encarnado. Y hermanos, hermanas, vean qué belleza es esto que les voy a decir. Un Dios que se ha hecho un bebé, un Dios que se ha hecho en el vientre de su madre, un nene que nace y que va a crecer viviendo las etapas propias de un ser humano para mostrarnos el rostro de la misericordia de nuestro Dios. Después tenemos otro tipo de misterios, los misterios que nos invitan a colocar el acento de nuestra atención en el misterio de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Son los misterios luminosos, porque Jesús es luz de las naciones, es luz de todos los pueblos, es la luz de luz, Dios verdadero, Dios verdadero, un Dios que viene a hablarnos, un Dios que no solamente viene a compartir nuestra naturaleza y a redimirla desde la misma naturaleza, sino es un Dios que con acontecimientos, con signos, con su predicación, nos revela el amor de Dios nuestro Padre. Y nos ofrece no una doctrina simplemente, nos ofrece un camino de salvación, nos ofrece una forma de vivir humanamente, de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Los misterios luminosos nos ponen en consonancia con la vida pública de Jesús y por consiguiente nos pone en consonancia con el gran contenido de los 4 evangelios. La predicación del Señor, sus signos, sus milagros, sus actitudes, sus acciones, su caminar con el pueblo, su encuentro con la gente, su admiración ante el dolor y su cercanía ante la tristeza. Tantas cosas que nos llevan los misterios luminosos a contemplar. Desde el bautismo del Señor, con las famosas bodas de Caná, la transfiguración en el monte Tabor y, por supuesto, la institución de la Eucaristía, sin olvidar que el Señor Jesús nos ha traído, eso significa la palabra evangelio, una buena noticia que es el reino de Dios, que ha llegado a nosotros. El reino de Dios significa que Dios quiere reinar en nosotros, que Dios quiere reinar en nuestra historia, que Dios quiere transformar nuestra vida y planificarla. Y luego, con los misterios dolorosos, se nos invita a poner el acento en el misterio de la redención, es decir, en los momentos en donde Jesús asume su pasión, crucifixión y muerte en cruz. Misterios que, como dice San Pablo, nos han hecho partícipes de la vida de Dios, nos han purificado de toda nuestra inmundicia y nos hacen capaces de entrar en comunión de Dios para vivir la plenitud de Dios. Los misterios dolorosos que nos hablan también del dolor de la humanidad, que nos hablan también de la debilidad y de la contingencia de nuestra condición humana, nos hacen ver que Dios ha querido sufrir lo que nosotros sufrimos
para poder encontrarle un sentido a nuestro dolor y no olvidar lo que les decía yo el otro día, aquellas palabras que decía Santa Rosa de Lima, que solamente podemos llegar a la plenitud a través del camino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Los misterios dolorosos ponen el acento en la salvación, en la redención. Y finalmente llegamos a los misterios gloriosos, el cuarto grupo, el cuarto contenido de este misterio de Cristo, que es el misterio de su glorificación. Es el misterio donde el Señor manifiesta que una vez resucitado de entre los muertos, nos hace partícipes de su propia vida. Ha muerto para vencer la muerte. Ha muerto para vencer el pecado. Ha muerto para darle sentido, gloria y plenificación a nuestra existencia. Y por eso, mis queridos hermanos, nuestra vida que es de gozo, nuestra vida que es aprendizaje de la luz del Señor, nuestra vida que también conlleva dolor, no puede dejar de ser vista desde esta meta que nos recuerdan los misterios gloriosos en la Asunción de María, en su coronación en el cielo, que nos recuerdan la gloria de Dios. Hemos sido creados, mis hermanos y hermanas, métanse bien esto a la cabeza, hemos sido creados para gozar de la plenitud de Dios, para gozar de la gloria de Dios. Cristo ha muerto para hacernos partícipes de la gloria de Dios. Por eso aprovecho, porque sé que está aquí y porque ya la vi hace un momentito, de mandarle un mensaje muy cariñoso a Beatriz Calles, que ha vivido esto que algunos de los que estamos aquí presentes también hemos vivido recientemente, la pérdida del ser, híjole, más nuestro, que es nuestra madre. Tenemos que ver este dolor, lo tenemos que ver desde el telón de fondo de los misterios gloriosos, del misterio de la glorificación de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ya con esto que estamos diciendo, podemos darnos cuenta que el Santo Rosario tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque el Santo Rosario nos mete a la misma Biblia, nos mete a la misma Escritura, nos mete en el mismo dinamismo del misterio de Cristo. El Rosario, como lo pongo aquí, tiene una base escriturística. ¿Qué significa esto de escriturística? Me refiero a la Sagrada Escritura. El rosario está fundamentado no en una invención de los seres humanos. El rosario no es algo que alguien se sentó a pensar, se le ocurrió y lo hizo. El rosario brota del mismo Nuevo Testamento, brota del mismo mensaje que la Biblia trae para con nosotros. Por eso los misterios y las oraciones del rosario están tomados de textos bíblicos y no solamente hacen referencia a momentos importantes de la vida de Jesús, sino también hacen referencia a la obra de Jesús el Cristo en favor de nosotros, a favor de la humanidad. Por eso, como decía hace un momentito el Papa Juan Pablo II, en este texto que hacíamos referencia a él, el rosario es un magnífico resumen del Nuevo Testamento. Es decir, es un compendio de los momentos más importantes y me atrevería a decir de los momentos más culminantes y planificantes de la historia de la salvación. Vuelvo a repetir las palabras de San Pablo en la carta a los Gálatas. Llegada la plenitud de los tiempos, nos regaló Dios a su Hijo, nacido de una mujer, la Virgen María, nacido bajo la ley en nuestra propia historia y en nuestras propias condiciones humanas. Por lo tanto, la importancia del Santo Rosario es que se trata de una oración que late, que vibra con el Evangelio y que se hace oportunidad privilegiada para conectar con nuestro Señor Jesucristo y con la buena noticia que el Señor Jesucristo nos ha traído de parte del Padre Celestial. El reino de Dios, la buena noticia de la salvación. Por eso, mis hermanos, yo quisiera que sí se convencieran de que el rosario no solamente es una oración muy útil, Dios nos escucha en esas peticiones que hemos hecho. Por supuesto que sí, Dios da salud, Dios lleva al que ha muerto gloria, Dios busca que los que no tengan trabajo encuentren oportunidades, Dios actúa de muchas maneras. Por eso el rosario no solamente es una oración muy útil, que les recomiendo que la sigan orando, no nada más lunes, miércoles y viernes, ojalá que también martes, jueves y sábados y domingos también la rezaran. Además de ser una oración muy útil, es una oración muy completa. Miren esto que voy a poner aquí.
A mí me parece que eso es muy importante y estoy seguro que les va a dar unas pautas muy ricas y muy útiles para cada vez que recen el rosario. El rosario no solamente es un compendio del Evangelio, que ya es mucho decir, ¿sí? En vez de rezar, perdón, en vez de leer los 4 evangelios, que no sé cuándo terminarían de leer los 4, por lo menos de una sentada y de un tirón, no se pueden leer los 4 evangelios juntos. Y sin embargo, a través del rosario, sí podemos tener una visión completa del evangelio, dígame si no, en tan solo un ratito. Por eso, el rosario es un compendio del evangelio, repito las palabras de Juan Pablo II, pero también, mis hermanos y hermanas, el rosario es una síntesis preciosa de la oración cristiana. Vean lo que voy a decir a continuación. El rosario armoniza la oración mental y la oración vocal, ¿sí? El rosario nos permite hacer que con la boca, con las palabras, con los sonidos, alabemos, bendigamos y demos gracias a Dios. Pero también el rosario nos permite que con la mente profundicemos el misterio, que con la mente experimentemos a Dios, que con la mente y con la fuerza de la fe podamos entrar en comunión con Dios. Por eso lo que digo a continuación es bien bonito. No porque lo diga yo, es porque es bonito, ¿no? Por eso lo digo. Además, el rosario une los labios, la mente y el corazón. ¿Se acuerdan? Creo que comenzamos así. Eric nos lo hizo, ¿eh? Por la señal, ¿sí? Por la señal, ¿sí? La mente de la Santa Cruz. Labios. De nuestros enemigos, líbranos, Señor. Corazón. ¿Se dieron cuenta? Persignarse es recordar que la oración es unir mente, labios y corazón. El rosario, por eso es tan completa, porque se ora con los labios, se medita con la mente y se ama con el corazón. El rosario no solamente es oración y meditación, el rosario es un encuentro con el amor de Dios. Sí, hermanos, grábense esto, es un encuentro con el amor de Dios. Si rezan el rosario y no experimentan que están amados por Dios, algo está fallando, ¿eh? Algo está fallando. Si rezan el rosario y se me quedan dormiditos, bueno, bendito sea Dios, se quedaron dormiditos en el nombre del Señor, pero quiere decir que algo nos está fallando, porque si nos aburrimos, quiere decir que la mente no está puesta en lo que estamos haciendo. Vean cómo el rosario nos invita a poner mente, labios y corazón en comunión. El rosario, además de ser una oración completa, es una oración integral. ¿Por qué? Porque es una oración plena. Es oración, es meditación y es testimonio de amor. Oramos con la boca, oramos con la mente, oramos con el corazón, es decir, oramos con todo lo que somos. Y por eso el rosario, si se hace bien, es una oración muy completa, muy planificante y muy de llevarnos a Dios. Además de ser completa, además de ser integral, además de ser muy útil, además de llevarnos a Cristo, es una oración sencilla. Permítame subrayar 5 factores que contribuyen a resaltar la sencillez y el fácil acceso a la oración del rosario. Bueno, en primer lugar, basta traer el rosario en la mano. Y si no traemos el rosario en la mano, miren, aquí tenemos, Aquí tenemos 10 cuentas, ¿verdad? Para poderla ir siguiendo. Entonces no hay pretexto de que, ay, como no traigo mi rosario, hoy no lo puedo rezar. Como no traigo hoy mis cuentas de rosario, no lo puedo rezar. No, aquí están, ¿sí? Podemos rezarlo con los deditos de la mano. Por eso es sencillo y fácil. Es una oración muy sencilla, ¿sí? No requiere de grandes métodos, no requiere de grandes preparaciones, simplemente disponer el corazón, usar los labios y pensar con la mente. Se puede rezar en cualquier momento y lugar. Por ejemplo, la misa no la podemos celebrar en cualquier lugar, ¿verdad? Yo no puedo celebrar la misa, ¿cómo se llama aquí en mi cuarto? No puedo celebrar la misa en el metro. No puedo celebrar la misa mientras estoy esperando al doctor. En cambio, el rosario sí puedo celebrarlo en mi cuarto, sí puedo celebrarlo en el metro, sí puedo celebrarlo, orarlo mientras me baño, sí puedo hacerlo mientras estoy esperando que mi doctor o alguien que me dé una cita me reciba. Puede también, y aquí está una riqueza también muy grande del rosario, hacerse de manera individual o de manera comunitaria. Y lo bonito del rosario es, perdón que repita y que insista, en que anima a meditar y a profundizar el evangelio y su contenido y facilita el pedir correctamente
lo que necesitamos. Esto creo que es muy importante, ¿eh? Yo muchas veces he escuchado a gente que me dice, no, padre, yo ya dejé de pedirle a Dios porque le pido y 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 nada, que no me da. Bueno, habría que preguntar, ¿qué le estamos pidiendo a Dios? Porque a lo mejor le estamos pidiendo algo que Dios no nos puede conceder, ¿sí? O a lo mejor le estamos pidiendo a Dios algo que no es para nuestro bien y para nuestra santificación. Entonces, el rosario nos va a ir disponiendo de tal manera que vamos a pedir correctamente a Dios lo que necesitamos. Aquí hay una filmina que puse de cómo rezar el rosario. Me la voy a saltar porque ustedes ya son expertos en rezar el rosario porque llevan muchos meses reuniéndose lunes, miércoles y viernes para hacerlo. Pero si alguno todavía tiene dificultad, bueno, aquí queda, dice Eric que esto lo vamos a tener luego grabado, aquí queda este cuadrito miren, muy pedagógico que nos permite descubrir, ¿verdad?, cómo se va rezando el rosario. Viene número 1, ¿verdad? Viene número 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿verdad? Y luego viene también cómo se termina con estas 3 Aves Marías que el otro día Bruno nos rezó de una manera bien precisa y bien bonita. ¿Cuál sería entonces, mis hermanos, la esencia del rosario? Bueno, yo diría que el rosario es una oración, una meditación y un testimonio de amor que junto con María, nuestra Madre, dirigimos al Padre Celestial para alabarlo, bendecirlo y darle las gracias por habernos enviado y regalado a su único Hijo, Jesucristo. Hermanos, el rosario no solamente es para pedir, ¿eh? Obviamente que pedimos. El rosario es ante todo y sobre todo un instrumento para alabar, bendecir y agradecer a Dios el regalo más grande que nos ha hecho. Yo muchas veces, los que me conocen y me han oído muchas veces predicar en misa, saben que insisto mucho, pero mucho, 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 en que el regalo más grande que Dios nos ha dado es su propio Hijo. Y hay que agradecerlo. Hay que alabar a Dios Padre y hay que bendecirlo por el regalo que nos ha hecho en su Hijo Jesucristo. Y ahí también en el rosario invocamos al Espíritu Santo para que Él sea quien nos dirija en nuestra plegaria y siendo nuestro maestro de oración, no solo nos introduzca a los misterios de nuestra fe, sino también nos ayude a pedir aquello que realmente importa, aquello que nos es necesario, aquello que es para nuestro bien, para el bien de nuestros seres queridos y para el bien de la humanidad entera. Por eso, mis hermanos, el rosario no solamente es oración mariana, ya dijimos, es todavía más aún oración cristológica. Y vean lo que estoy poniendo aquí, es oración trinitaria. Con el rosario en comunión de María, por el Hijo, bajo la fuerza del Espíritu Santo, nos ponemos en la presencia de Dios nuestro. Hermanos míos, qué riqueza tan grande tenemos en el rosario. Y no pierdan de vista esto que estoy colocando aquí al final de esta filmina que les estoy presentando. La auténtica alabanza y el sincero agradecimiento nacen de un corazón que busca ser humilde, de un corazón confiado y puro como el de María. Vean el papel de María en el rosario. Es nuestro modelo, es nuestro ejemplo, no solamente de oración, sino de la disposición de un corazón sencillo, de un corazón lleno de fe y de un corazón que no se perturba, sino que tiene la pureza de querer, adorar, amar y experimentar el amor de nuestro Dios. Por eso, y aquí llego a lo que más ganas tenía de decirles, es lo que más ganas tenía de decirles, se lo digo con todo mi corazón, que el rosario es una experiencia de amor. Es un espacio de oración, de alabanza, de acción de gracias, de meditación, en el que nos sentimos verdaderamente amados y salvados por nuestro Señor Jesucristo. El Santo Rosario es experiencia de amor. Por eso dejan todo y cada lunes, miércoles y viernes se conectan en Zoom, aunque se les canse la vista por la brillantez de la pantalla, aunque tengan otras cosas que sé, ay, el Netflix que nos presenta unas series bien atractivas, ¿no? A veces no siempre muy convenientes. A los que están todos preocupados por lo que está pasando en las elecciones de Estados Unidos, dejamos todo, ¿verdad? Yo de hoy también dejé de bajar al coro con mis hermanos para estar con ustedes, porque quiero recordarles y quiero vivir con ustedes
esta experiencia de amor. El Santo Rosario es el espacio donde nos experimentamos amados y salvados por nuestro Señor Jesucristo. Y vean esto también, qué bonito. Ya estoy llegando al final, ¿eh? Dije que iban a ser 45 minutos y son menos porque empecé como a las 8:10. Etimológicamente hablando, ¿qué significa el rosario? ¿De dónde viene ese nombre, verdad? Porque, pues, híjole, ya lo hicimos nuestro y yo cuando pienso en rosario pienso en esto. Cuando pienso en rosario pienso en una oración que tiene las características de lo que hemos dicho. Pero, ¿de dónde viene el nombre de rosario? Fíjense qué bonito, qué bonito. Etimológicamente hablando, la palabra rosario procede de dos sustantivos de origen latino. Rosa, rose, ¿sí? Que significa rosa, y arium, que significa, arium, que significa conjunto. Entonces, la palabra rosario, así, nominalmente hablando, significa un conjunto de rosas. ¿Por qué? Porque en un momento de la historia se pensó que cada Padre Nuestro y cada Ave María era una rosa que le ofrecíamos a la Virgen para que ella en nuestro nombre se la ofreciera a la Santísima Trinidad. Entonces vean cómo el rosario también es una ofrenda. Vean también cómo el rosario es como un regalito que nos damos, ¿no? Dicen que si quieres enamorar a una muchacha, mándale flores. Pero díganme si no, los señores también cuando nos dan una rosa, cuando nos dan una flor, pues nos derretimos, ¿no? Y nadie nos está enamorando. Por lo menos yo he recibido rosas y no para que me enamoren, ¿verdad? Entonces, vean por favor qué bonito es esto, ¿verdad? El rosario es unas rosas, las rosas de nuestro amor que le ofrecemos a la Santísima Virgen María. Rosario significa corona de rosas, homenaje de amor a María, pero pensando que María le va a llevar esas rosas que le hemos dado a ella, ni más ni menos que al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nuestras rosas no son las que hemos cortado de nuestro jardín. Nuestras rosas son esa oración de labios, de mente y de corazón que le ofrecemos a Dios nuestro Señor. Y no se olviden, por favor, que el rosario ha sido fuente de inspiración, no simplemente ha sido fuente de oración, no solamente ha sido instrumento de contemplación, no solamente ha sido una manera de darle a los demás testimonio de amor, porque si el rosario es un encuentro con el amor de Dios, pues obvio, si queremos, si hemos contemplado y hemos experimentado el amor de Dios, le vamos a transmitir a los demás ese amor. Vamos a ser testigos, testimonio de amor para los demás. Una persona que reza el rosario tiene que ser instrumento de amor, tiene que ser alguien que suscita paz en sus hogares, en sus grupos, en sus trabajos, en sus comunidades, en el mundo entero, ¿no? Hay mucha tensión ahorita, mis hermanos y hermanas, lo vemos palpablemente y no me estoy refiriendo a nada, ¿eh? Por si alguien está poniendo sacos, no me estoy refiriendo a nada. Simplemente vayamos a la calle. La gente está nerviosa, manejan pitando, tomando claxon, aventando el coche. Sí, nosotros que rezamos el rosario tenemos que, pues diría yo, no vivir así como en el nirvana. No, eso es muy individualista. Tenemos que ser instrumentos de amor. Entonces el rosario es fuente de inspiración para los creyentes, fuente de inspiración hacia el amor y hacia la comunión con Dios. Pero también el rosario ha sido fuente de inspiración para el arte, para la literatura, para la predicación. Yo muchas veces digo yo, ay Dios mío, ¿qué voy a predicar el domingo? Pienso en el rosario y encuentro siempre un tópico, encuentro siempre una vertiente para llevar el sermón del domingo desde Dios. Y finalmente, hermanos, ojalá, ojalá. Yo no soy artista, nunca he pintado un cuadro, no soy literato, nunca he escrito un poema. Bueno, sí soy predicador y espero predicar, si no bien, por lo menos de acuerdo a la voluntad de Dios y acercar los corazones a Dios. Pero para todos nosotros, el rosario debería ser fuente de inspiración para ser santos. Nos debería de llevar a la santidad de vida. Si es testimonio de amor, tiene que llevarnos a la santidad de vida. Aquí pongo algunos ejemplos, ¿verdad? Aquí tenemos estos pinturitas bien sencillas, ¿cómo se les llama? Cerámicas de Talavera, con los misterios del Rosario. Aquí tenemos un hermosísimo, de esos repujados en metal de un gran artista, de un gran grabador del siglo XV, Francisco Domenech,
de 1488. Vean los misterios del Rosario puestos allí. Aquí tenemos un poema bellísimo de Lope de Vega, muy sencillito, que luego se hizo, le pusieron música y lo cantan en España. Virgen, soberano erario, rosa y estrella del día, conservad, señora mía, los cofrades del Rosario. Ustedes son cofrades del Rosario, y los cofrades del Rosario son los que rezan el Rosario con frecuencia. Vean una personalidad de la literatura de todos los tiempos y de las letras hispanas, Lope de Vega, que habla del Rosario, se inspiró en el Rosario. Vean estas palabras de Menéndez y Pelayo, otro importante literato español: el altar de la Virgen se ilumina y ante él de hinojos la devota gente, su plegaria deshoja lentamente en la inefable calma vespertina. Rítmica, mansa la oración camina, con la dulce cadencia persistente, con que deshace el surtidor la fuente, con que la brisa la hojarasca inclina. Se refiere al Rosario. Y pongo un personaje muy actual, el más reciente cristiano elevado a los altares, el beato Carlo Acutis, este joven de apenas unos 15 años, que devoto de la Eucaristía, también es devoto del Santo Rosario. Miren qué bonita imagen esta del beato Carlo Acutis, este chico que utilizó el internet para promover, especialmente entre los jóvenes, el amor a la Eucaristía, el amor al Rosario y, por supuesto, el amor a Jesús misericordioso, el Hijo de María. Y aquí tenemos un soneto mexicano inspirado en el Rosario, que ustedes más de una vez lo han hecho. Mucha gente hasta se lo sabe de memoria, porque mucha gente así termina el Rosario. Por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo, te pedimos, oh María, de la fe santa el aumento, la exaltación de la Iglesia, del Papa el mejor acierto, de la nación mexicana la unión y feliz gobierno, que el gentil conozca a Dios, que el hereje vea sus yerros, y todos los pecadores tengan arrepentimiento, que los cautivos cristianos sean libres del cautiverio, goce puerto navegante y de salud los enfermos, que en el purgatorio logren las ánimas refrigerios, y que este Santo Rosario tenga aumento tan completo en toda la cristiandad, que alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios en tu compañía en el cielo. Ven, porque el Rosario no solamente es fuente de inspiración, el Rosario también nos enseña a pedir y a pedir bien. Y aquí, y con eso termino, una brevísima historia del Rosario, simplemente con momentos así como importantes. El Santo Rosario ha tardado mucho en formarse tal y como ahora lo conocemos. No fue ideado en un momento concreto, sino que es fruto de una larga evolución, una evolución que aún no ha concluido. Comenzó en el siglo X y termina en el siglo XXI. En el siglo X, la orden de Cluny empieza, pues como los monjes doctos tenían que rezar en latín 150 salmos, los monjes que procedían de ambientes muy sencillos y que no sabían el latín, entonces comenzaron a suplir los 150 salmos por 150 Padres Nuestros. Ahí está el origen más lejano del Rosario. Luego los Padres Nuestros se transformaron en otra orden muy importante medieval, una orden europea, con una figura sumamente destacada y de las más decisivas de la historia de la Iglesia, San Bernardo de Claraval, la orden del Cister, los cistercienses, que quitan los 150 Padres Nuestros y los sustituyen por 150 salutaciones a la Virgen María. Aquí entendemos por salutaciones la primera parte del Ave María que hoy rezamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la segunda parte se agregó después. En el siglo XIII aparece el Salterio de María y aparece esto, ¿sí? Las cuentas de la corona del Rosario. En el siglo XIV, la orden de predicadores hace del Rosario un instrumento de contemplación y predicación, y se coloca a Santo Domingo como su fundador, como el que lo recibe ya como lo entendemos hoy de la Virgen Santa María. En el siglo XV, un dominico, Alano de Rupe, introduce y crea las cofradías del Rosario, y en el siglo XV, este siglo XV, ya aparece el Ave María tal y como hoy lo conocemos, y entonces el Rosario ya se reza con Padre Nuestro, un Padre Nuestro y 10 Aves Marías por cada misterio. En el siglo XVI, ya habíamos hablado de esto, San Pío V recomienda a la Iglesia rezar el Rosario para vencer la batalla de Lepanto. En el siglo XVI, un papa de finales de ese siglo, Gregorio XIII, instituye la fiesta de la Virgen del Rosario, que primero va a ser en un domingo de octubre y luego pasará al 7 de octubre.
En el siglo XVII aparece, con la influencia de otro dominico, Timoteo Ricci, el rosario perpetuo, que invitaba a que en todo momento se estuviera rezando el rosario y no de vez en cuando. En el siglo XIX, el Papa León III instituye el mes de octubre como mes de rosario. En el siglo XX, que se le conoce con el nombre del siglo del rosario, aparecen las peregrinaciones a Lourdes, a Fátima, a Guadalupe, etcétera, rezando el rosario, la famosa cruzada de rezar el rosario en familia y otras manifestaciones como la encíclica del Papa Pablo VI y la encíclica del Papa Juan Pablo II sobre el rosario. Y en el siglo XXI llegamos a Juan Pablo II, que instituye los misterios luminosos. Con esto llegamos al fin de esta primera parte que quiero compartir con ustedes, que no tiene otra intención más que suscitar e invitar a que recen el Santo Rosario. Y como lo habíamos dicho, en vez de rezar los 5 misterios, hoy vamos a rezar uno solo. Y yo les propongo inventar hoy, bueno, no inventar, ¿no? Unir todos los misterios del Rosario en uno solo. Les invito a que el día de hoy meditemos en este misterio que les propongo, el amor de Dios por nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. como era en el principio, Ahora y por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. en la vida y en la muerte, amparados. Salve, Señor. ¿Qué les parece si juntos rezamos esta oración? Por estos santos misterios que hemos hecho recuerdo, Pedimos y María, Santa Laumelia, exaltación de la Iglesia, La paz y los pecadores tengan arrepentimiento. los cautivos cristianos sean libres Sean libres del cautiverio. Salud a en el purgatorio logre las ánimas nuestras. Y que este rosario Que Santo Rosario, Toda la toda la cristiandad, alcancemos por su medio alabar a Dios y alabar a Dios en el cielo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. con tu espíritu. Bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén.